Muy buena tarde, queridos hermanos, amigos. Me da gusto nuevamente poder comunicarme con ustedes. Cada vez les digo exactamente lo mismo porque la sensación que tengo en mí es también exactamente la misma. Hoy quiero compartirles, va a ser una edición de 3 videos, los cuales van a llevar por nombre, uno, el de hoy va a ser El Camino. ¿Qué es? Ese es el nombre que llevará. Eh, a cualquiera que se le pregunta, creyente al menos, pregunta cuál es el camino y todos van a responder, porque quiero aclarar que esta enseñanza está dirigida en forma exclusiva al pueblo gentil. Entonces a cualquier creyente que se le pregunte cuál es el camino, todos van a responder Jesús, porque Él dijo que es el camino y la verdad y la vida. Bien, bien, pero hay mucho más detrás de todo, de toda esta declaración. Miren, yo sé que les resultará difícil o muy difícil ver a su Jesús como Mesías y con un nombre no propio, como Yeshua, el cual significa salvación. ¿Por qué? Porque Él es la salvación que Dios les ofrece en tiempo presente a ustedes, pueblo gentil. ¿Por qué? Porque el Salvador es el Creador, es Dios, el Padre de Yeshua, el Padre del Mesías. Mientras que el Mesías es el instrumento que Dios emplea para acercarles la salvación. Pero claro, cuando de salvación hablamos, estamos hablando de el rescatar nada más que el área física en el ser humano, salvarlos de enfermedades, del azote de ese tipo de cosas, de aquellos problemas que están asociados con la parte física. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo con dos aspectos muy diferentes uno de otro. Como hombre lo envió como salvación, para salvar justamente. Pero en el aspecto espiritual lo envió para comprar las almas en el estado en que se encontraban. Vino a rescatar entonces almas y no hombres y mujeres en el aspecto espiritual. Como hombre vino a sanar enfermedades, a libertar enfermos y cosas por el estilo, y a enseñar cómo se hacían esas cosas también, ¿sí? Porque no se las quedó eh, solo para él, sino que enseñó cómo se hacían. Me estoy tratando, queridos hermanos, de llevarlos del aspecto físico hacia el espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es un ser espiritual y la única manera de identificarlo, de encontrarlo, de hallarlo, es desde el aspecto espiritual. No hay otra forma. Seguramente les han enseñado que con la venida del Hijo las cosas se simplificaban, ¿sí? Porque les han presentado siempre a Dios el Padre como una especie de ogro, el Dios rígido, inflexible. En la antigüedad yo he participado en enseñanzas dentro de vuestros templos donde se decía que en la antigüedad la paga del pecado era la muerte. Miren, la paga del pecado insistentemente en la antigüedad como en la actualidad es la muerte, ¿m? Que es la separación de Dios, no habla de la muerte física propiamente. Pero como ya les he explicado y enseñado en otros videos, esto no es verdad,
Si Dios antiguamente no perdonaba el pecado, entonces, o perdonaba el pecado, porque el dicho más común es que antiguamente la paga del pecado era la muerte. O sea, Dios no perdonaba el pecado en ningún aspecto, en ningún digamos, en ningún escenario, para ejemplificarlo mejor. Y esto es así, porque Dios ni en la antigüedad ni en la actualidad perdona pecados. Vean que cuando David, yo siempre explico esto y lo pongo por un claro ejemplo, cuando él peca con Betsúa, con Betsabé, Dios no lo perdona. Dios no lo perdona, sino que toma el alma del hijo que nace de esa relación. ¿Mm? Una cosa muy delicada. ¿Por qué? Porque hay un alma de por medio. Y el Mesías enseñó a quien había que temer. No temer a los hombres que pueden matar la carne, el cuerpo. Hay que temer al Dios Todopoderoso, al Creador, es decir, a su Padre, que es también nuestro Padre, quien puede destruir el alma. Él tiene capacidad de destruir el alma porque Él las ha creado. Entonces, vamos un poquito más adelante. Les decía que esto es lo que le han enseñado, que antiguamente los pecados no se perdonaban, que la paga del pecado era la muerte, pero que en la actualidad el pecado sí se perdona, porque vino el Hijo es más bueno que el Padre, y realmente en ese aspecto lamento decirles, con dolor lo digo, les han mentido, porque esto no es así, de ninguna manera, no hay forma de verlo de la manera en que se lo han enseñado. Miren, el secreto es el siguiente. Eh, el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías, Yeshua, el ungido, dijo, aquel que blasfemare, es decir, al que insulta al Hijo del Hombre, ¿sí? Poniéndose él como ejemplo, el que me insulta a mí, ese es perdonado. Si se arrepiente y hace las cosas convenientes, bueno, es perdonado por mi Padre. ¿Mm? Pero dice el que blasfemare, el que insultare al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santificado de Dios, ese no será perdonado. ¿Mm? Pero esto viene desde la antigüedad. ¿Recuerdan el texto? Esto está en Éxodo capítulo 23, del verso 21 en adelante hasta el 23 también. Dios le habla a Moisés y le dice, mira, yo he enviado a mi ángel, el cual te ayudará y sacará al pueblo de Egipto. No le seas rebelde, oye su voz, no le seas rebelde porque él no perdonará la rebelión de ustedes. ¿Qué quiere decir? Que cuando el ángel de Dios, que es nada más y nada menos que Yeshua, antes de manifestarse en carne, antes de venir como Mesías, como ser humano, cuando él era un ser espiritual, tenía la misma característica que el espíritu de su Padre. Si contra él se blasfemaba, lo insultaban o desobedecían, que es un insulto ya, entonces él no perdonaba esa condición, esa reacción del pueblo. Como ser humano, él se puso a la altura nuestra y nos dio un claro ejemplo que nos comprendía. Dice, si ustedes insultan, blasfeman, se equivocan, bueno, yo los comprendo, yo los perdono. Pero claro, está el espíritu de mi Padre, miren que Él va a venir, después que yo parta, Él va a venir, ¿sí? Porque yo rogaré al Padre que lo envíe, pero Él como ser espiritual no está dispuesto a perdonar.
Lo que es error, error es y al fin. Allí se acaba el tema, no hay discusión aquí. Porque me equivoqué, porque... No, 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 no hay forma. Dice que no será perdonado. Entonces, es muy contundente es esta declaración. Pero entonces, eh, la forma en que vino el Mesías dice que él vino como el camino. Allí en Juan 17:3, la primera parte del texto, dice, yo soy el camino. Pero claro, querido pueblo gentil, estimadísimo pueblo gentil, les hablo como hombres y les hablo como almas. En el ámbito espiritual, les hablo como almas. A Dios, al Padre, se lo puede eh, identificar, se lo puede encontrar solamente en el plano espiritual y trabajando en ese plano. ¿Sí? El Mesías los va a llevar al Padre, sí, como Él es el camino, pero cuando al Mesías lo vean ya no como un ser humano, sino como la misma salvación que Dios ofrece. Cuando ya no vean más al Jesús, sino que vean a Yeshua. ¿Por qué? Porque los nombres en la enseñanza bíblica son determinantes. Son determinantes. Los nombres ocupan un tiempo y un espacio también en este universo, porque tienen valores numéricos, porque tienen un valor en colores, tienen un valor en sonidos. Entonces es muy importante dar ese paso que les está faltando. ¿Mm? Vean que el Señor dijo, yo soy el camino, pero ¿cuál es el camino al Padre? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero ¿cuál es la verdad? Según el texto de Teilim, de Salmos 119, verso 126, 160, dice, tu palabra es verdad. Y si el Mesías también dijo ser él la verdad, quiere decir que es la suma de la palabra de su Padre. Entonces, ¿de qué palabra hablaba? No, él no trajo una palabra nueva, él trajo la ley. Recuerden que él mismo vino a poner en claro que la ley no pasaba de tiempo. Mateo 5, 17 y 18. Yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. ¿Por qué? Porque la ley es un estilo de vida. Y es eso lo que Dios presenta, prepara. Y es la propuesta de Dios, es una vida en valores. Un texto que está en Deuteronomio, capítulo 30, miren los versos 10, 14 y 15. Así dice, cuando obedecieres a la voz de Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres ¿de qué? De tus malos caminos, hermano, de tus malos pensamientos. Yo sé que la gran mayoría, por no decir todos, tienen problemas con la mente. No pueden tener dominio sobre los pensamientos. Sean realistas, acepten esta condición. Entonces Dios, que es benevolente, que sí realmente es justo, no es bueno Dios, Dios es justo. Dios los comprende a través de su Hijo y entonces no solo los perdonará, sino que les ayudará a superar esta condición. Yo sé que la mayoría transgreden permanentemente con los pensamientos. Esto no me es una novedad. Y por más que lo nieguen, yo sé que es de esta manera, pero les pido encarecidamente, hermanos, hermanas, vuélvanse a esto que Dios está presentando. Cuando obedecieres a la voz de Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando el Mesías vino,
vino a hablar de la ley, todo lo que hablaba estaba en base a la ley. Él no se salió del marco de la ley, él lo cumplió estrictamente. ¿Mm? Entonces, si ustedes son seguidores de ese Hijo de Dios, tienen y deben hacer exactamente lo mismo. ¿Mm? Desde aplicar la forma de bautismo que empleó el Mesías hasta guardar y estudiar la ley, la cual él venía a compartirnos y a enseñarnos cómo se cumplía, cómo se vivía. ¿Mm? Entonces, cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y el verso 15 dice, porque muy cerca está de ti, muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Vean esto. Y luego agrega, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay una línea divisoria que es imperceptible, que es absolutamente estrecha, delgada, entre la vida, el bien y la muerte y el mal. Y según nuestras decisiones, de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestra alma, que también es esto, es del lado que estemos de esa línea, si de un extremo o del otro. Por favor, les pido. Miren que la situación de resistencia a la ley de Dios está sucediendo en todo el mundo. En todo el mundo. En el día de ayer, en la mañana, les voy a comentar un detalle. Me llegaron solicitudes de amistades, a ver, aproximadamente 120 o 130 solicitudes de amistades, de gente que está viendo estos videos a lo largo y lo ancho de este mundo. Hay gente de México, hay gente de Gambia, de África Oriental, hay gente de los Balcanes, hay gente de Francia, de todas partes del mundo, de todas partes del mundo. Y todos se encuentran todavía resistiendo a la ley de Dios, que es algo después de su nombre, del nombre de Dios que lo abarca todo, porque allí también está la ley del Señor. Les animo por favor que se comuniquen. Quiero compartirles, ya empezar a compartirles enseñanzas de carácter netamente espiritual, porque lo que les he hablado hasta el momento es, es muy terrenal. Por favor les pido, sean flexibles, sean honestos con ustedes mismos y vuélvanse a la ley del Señor. ¿Sí? Deben dejar las costumbres de la gran ramera. ¿Sí? El Cristo, el Jesús, el San Marcos, San Pedro, San Juan, Santa Biblia, Santa Cena, esas son costumbres de otra cultura que nada tienen que ver con los hijos de Dios. Por favor les pido encarecidamente, dejen las malas enseñanzas, vuélvanse de una vez y para siempre, demuéstrenle a Dios, no a mí, demuéstrenle a Dios que ustedes son sus hijos reales, que son sus hijos reales, que son sus hijos verdaderos, capaces de aceptar su voluntad. Toda rabá, toda duda, toda consulta, a mi correo, por favor, moredaniel5778 @gmail.com. Por favor, les pido, comuníquense.
quiero que crezcan espiritualmente, que salgan del ambiente netamente físico, terrenal, y se trasladen al plano donde realmente van a encontrar al Dios Todopoderoso, al Todo Misericordioso, al Creador, al Padre nuestro y al Padre del enviado, del Mesías, de Yeshua, de su ungido. Shalom Aleichem, paz a ustedes, queridos y muy amados hermanos.